¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen aquí en Narrativas, en este nuevo capítulo, el capítulo número 11, si no me falla la memoria, si mis 47 años no me traicionan. Y por lo tanto, hoy vamos a profundizar en un tema que se ha venido sí discutiendo, sí debatiendo en diferentes esferas en este mismo canal, a través de comentarios de su servidor, pero que no puede pasar desapercibido por las implicaciones que tiene, sobre todo a un nivel general y pensando ya abiertamente, ya no en 2024, sino en 2030 incluso. Vamos a hablar de la rebelión de los ricos. Estos personajes quienes han erosionado el Estado mexicano a través de décadas para su propio beneficio, que lo han fragmentado a través de diversas acciones y que ahora claman por la aplicación de la ley y se dicen víctimas de persecución, particularmente el señor Ricardo Salinas Pliego, a quien le publicaron ya todas sus deudas con el fisco y amenaza con demandar, no al gobierno federal, sino a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia. Mi querido Federico Bonazo, ¿cómo estás? Jesús, Ricardo, qué gusto saludarlos, y al sensacional público de narrativas que ya nos acompaña en una 11ª edición. No lo puedo creer en qué momento pasó así el año, el tiempo, pero muy estimulado, muy prendido de encontrarme con ustedes, como cada sábado. Querido Ricardo Valderas, ahora con tu look de chico bueno, chico intelectual. Vengo disfrazado, no voy a hacer que nos vuelvan a reconocer, porque además tengo que agradecer a la audiencia, el crecimiento y el apoyo que hemos tenido. Fede, ese día resultó que una persona nos detuvo para decirle a Jesús que seguía el programa y que nos veía. Entonces, estoy contento de compartir este espacio con ustedes y más contento todavía de tener la oportunidad de ver a la audiencia de Jesús en la vida real. Eso sonó muy, muy religioso. Nuestro fetiche predilecto. Nuestro fetiche predilecto. Oigan, pues comenzaría por ahí. A ver, el título de este programa, La rebelión de los ricos, que dio Federico. ¿Cómo sintetizamos, cómo aterrizamos, cómo plasmamos este concepto? Los ricos han sido, bueno, todo ese, a ver, porque ahora que yo estaba discutiendo en redes me decían, pero bueno, no seas reduccionista, no hables de ricos, pobres, no le atribuyas a los ricos todos los defectos, a los pobres todas las virtudes. No, bueno, por supuesto que estamos hablando de individuos humanos, pero para intentar abordar un tema así tenemos que inevitablemente intentar centrarnos en determinadas categorías. Es decir, con ricos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos principalmente a los que han acumulado a lo largo de la historia, desde que la humanidad empezó a acumular la riqueza, después lo que llamamos la acumulación del capital. Hay una élite, una oligarquía u oligarquías, que son los gobiernos de unos pocos, pero que está asociado el concepto a unos pocos que tienen los medios de producción, la riqueza, el capital, que son los que determinan y moldean nuestras sociedades a través de sus apetencias, y hay que decirlo de una palabra que no creo que sea exagerada, de su codicia, es decir, el rico muchas veces quiere más. Tenemos ejemplos contrarios de grandes filántropos que han nacido en la aristocracia y han dedicado su vida a la filantropía y han cedido parte de su riqueza a causas nobles. Hay un movimiento hoy vigente en el mundo, en los Estados Unidos arrancó, que se llama Tax Us, es decir, cárguennos los impuestos a nosotros, tenemos demasiado dinero, el mundo tiene demasiados problemas, adelante, cárguennos más impuestos, cóbrennos más. Es decir, están todas estas excepciones maravillosas, pero lo que nos encontramos en general es una postura que a veces es muy lastimera, donde el rico se autovictimiza, donde el rico además, al haber nacido en una situación de privilegio, en una burbuja donde estaban naturalizadas las relaciones sociales, donde él miraba desde abajo, perdón, desde arriba a los de abajo, a los que lo servían, y consideraba que esto era natural, cuando siente que de alguna manera eh, sobre todo el Estado, va a ser inevitable hablar en esta mesa un poquito de qué es el Estado, sobre todo cuando esa estructura que regula las relaciones sociales, que es el Estado, que en teoría está para proteger el interés
común y no de unos pocos, le dice a los ricos, oye, mira, ¿sabes qué? Te toca pagar impuestos, por ejemplo. Ahí el rico brinca. Brinca, la mayoría de ellos no son estos filántropos a los que nos referíamos, sino que pertenecen a una élite muy codiciosa que ha naturalizado el privilegio. Y brinca con dos tipos de respuestas, o tres. Una en el ámbito jurídico, se ampara, usa sus contactos, sus redes con otros poderes, incluso del Estado, como es el Poder Judicial, que por lo general, también sin caer en reduccionismos, es un poder conservador. Eh, lo veíamos a la Suprema Corte de los Estados Unidos aprobando esta terrible ley racista, la SB 4 en el estado de Texas, donde se criminaliza al migrante. Es decir, todo el tiempo vemos en los poderes judiciales del mundo, de las llamadas democracias liberales, que el poder judicial, por lo general, aunque tira algunas válvulas de escape progre, el matrimonio igualitario, etcétera, pero en general en lo económico y en la defensa de las élites y las oligarquías es muy conservador. Los ricos juegan esa carta con el poder judicial, luego juegan la carta porque son la mayor parte de los medios de comunicación masivos les pertenece, entonces juegan la carta de la autodefensa mediática y juegan una carta ideológica en la que a mí me gustaría, no en esta primera intervención, pero quizás más adelante, hacer un pequeño repaso de lo que son los dogmas de una nueva, de una nueva postura ideológica, creo es muy importante destacar, que es la anarcocapitalista. Es decir, hay muchos ricos que hoy están amparándose en una ideología que desafía al Estado. En la medida que las democracias crecen, crece el pulso igualitario. Las democracias, si no son igualitarias, poco democracias son. Las democracias no se reducen únicamente al hecho electoral de ir y poner el voto en la urna. Las democracias tienen que ver con igualdad de derechos y oportunidades. Si eso no se logra en el sistema democrático, la democracia en sí está fallando y se convierte en un cascarón abstracto que no sirve de mucho. Entonces, cuando las democracias avanzan en igualdad, avanzan en derechos, avanzan en ciudadanización, es decir, los ciudadanos hoy tienen mayor o igual importancia que las clases ricas, el ciudadano de a pie, las clases medias, su voto importa hoy, tanto en teoría, eso no es nunca en la realidad así de simétrico, pero empieza a tener la misma importancia de decisión en cuanto al voto, al menos, que tiene el de los ricos se molestan, estas élites, estas oligarquías dicen, a ver, momento, ¿a dónde nos va a llevar a esto? Nos va a llevar a una idea de redistribución de la riqueza. Y hemos visto, después de lo que ha sido el embate neoliberal, que es una versión salvaje del capitalismo, donde la transferencia de capital de las clases bajas y medias a las clases altas ha sido enorme, con una serie de mecanismos que bien vale la pena revisar, no hay tiempo ahorita, pero yo animo a la audiencia a que se fije en dónde está, cómo es que ese dinero pasa del bolsillo de la gente que pierde poder adquisitivo y se transfiere a las cuentas de una minoría cada vez más rica y cada vez más asimétrica. Los ricos, a eso nos referimos con los ricos. Digo, hay gente rica, lo vuelvo a decir para que no se me ofenda algún rico que pueda estar viendo nuestro programa, hay gente rica de bien, buenas personas. El neoliberalismo generó esa transferencia de capital y estos intentos como la 4T de redistribución de la riqueza, podemos criticar que son incompletos, que se mueven dentro de las leyes del capitalismo, por supuesto que sí, pero que apelan a un estado de bienestar, es decir, recuperar la idea de que aunque estemos en una economía capitalista, por lo menos la distribución de la riqueza tiene que ser un poquito más igualitaria. Que no se vale que haya gente que se muera de hambre en el siglo XXI o de enfermedades curables cuando otros tienen 7 yates. Uno en el Mediterráneo, otro en el Índico, otro en Puerto Progreso. Ahí hay algo que es un poco un disparate. Bueno, para el rico eso es una cosa natural, para los que promueven un estado de bienestar y una redistribución de la riqueza, eso es algo antinatural que hay que modificar. Y ante este avance de igualdad y de derechos, los ricos brincan, estallan, se unen eso al Poder Judicial y hacen todo tipo de maniobras. E intentan instalar la narrativa, que de esto se trata nuestro programa, y con esto acabo esta primera intervención, anarcocapitalista, que está muy de moda, es muy fuerte y pega en mucha gente. Hay muchos chavos hoy de clase baja y pobre, por ejemplo, en la Argentina, donde hay un presidente anarcocapitalista, que creo que es la primera vez en la historia
que hay un presidente anarcocapitalista en alguna democracia liberal en el mundo. Creo que esto no había existido nunca. Hay experimentos anarcocapitalistas en algunas localidades de Estados Unidos, incluso en Acapulco hubo uno, les fue muy mal. Imagínense ser anarcocapitalista con el crimen organizado, no duraron 5 minutos. El otro experimento en Freetown, al norte del estado de Nueva York, no duró 3 meses, terminaron sodomizados por los osos. Es decir, hace falta el Estado. Esas son una prueba muy importante porque el Estado como ente regulador de las relaciones sociales es importante. Pero ahora hay un presidente anarcocapitalista en la Argentina que ha contagiado ideológicamente. Lo vimos a esta Cayetana, la diputada del PP, que vino invitada por Salinas Pliego. El mismo Salinas Pliego es un confeso anarcocapitalista aquí en México. Y esta ideología valdría un poquito la pena hablar e intentar desmenuzarlo más adelante. Oye, Ricardo, aparte de lo que de manera excelsa comenta Federico, yo recuerdo ahorita que hablamos de los ricos y lo que mencionaba Fede, cuando la ley se les quiere aplicar, cuando se empieza a girar la perilla, esta declaración de Warren Buffett, cuando reconoció, claro que hay una lucha de clases, claro que hay una guerra entre las clases sociales y va ganando la mía. ¿Cómo dimensionamos esto en la realidad que se está viviendo? Bueno, la construcción del capital surge de la idea de dos premisas, para mí, de dos premisas importantes, que hay gente merecedora de más y que los recursos son infinitos. Estas dos falacias argumentativas que sostienen al capital o al capitalismo son llevadas a la práctica en la estructura democrática a través de la institucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Las reformas fiscales y toda la infraestructura, como bien lo dijo Federico, de articulación jurisdiccional en torno a cómo nos regulamos entre los ciudadanos, siempre van a tener una excepción pro fisco. Recuerden esta frase muy famosa de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En México es muy progresista en lo social, mientras no toquen el fisco, mientras no se hable del FOBAPROA. Sí, van a generar sus criterios para aprobar el matrimonio igualitario, pero la justicia fiscal es únicamente para las personas que conforman esta base, que es una base política, hay que entenderlo así. El capital, el poder capital es una base política, hace política pública y de hecho define mucha de la política pública en el mundo. Y para allá va. Entonces, no es que no quieran que se les aplique la ley. Yo creo que esa es una lectura que no define el fenómeno completo, solo que les enfrenta saberse deficientes. En el momento en el que tú abanderas y aquí vamos para el otro tema que me parece importante abordarlo en esta intervención, cuando tú abanderas una causa a favor del desarrollo, recuerden la frase de Salinas de Gortari, el progreso, el famoso progreso. Cuando el progreso está relacionado con que todas las personas vivamos bien y entonces las mismas regulaciones de la población apunten a pues horas dignas de trabajo, a una remuneración justa, que al final del día con lo que juega el principal activo del empleador es nuestro tiempo de vida. Y cuando ellos cada vez tienen menos de nuestro tiempo de vida, se dan cuenta de que el Estado que tanto dicen proteger no les sirve para sus intereses de acumulación caníbal, no les sirve para destrozar un cerro, no les sirve para despojar una comunidad de sus tierras, porque existen los derechos humanos. Y entonces estas estructuras que ellos mismos crearon pueden ser utilizadas incluso en su contra. Y es ahí en donde aparece esta desesperación y aparecen figuras como Milei, como Bukele, como Donald Trump, que apelan por la simple desaparición del Estado en una interpretación perversa del anarquismo, porque el anarquismo navega en muchas áreas, y dicen que ya se alejan. ¿Qué pasa aquí? El problema es que siguen sin tener un discurso propio porque su discurso no se sostiene y se van a agarrar de lo que sea. La reserva fiscal o la resistencia fiscal o la desobediencia fiscal o la objeción fiscal fue una herramienta utilizada
posterior a la Revolución Industrial. Gandhi se oponía al tributo a la corona inglesa. Es decir, era una causa de liberación. Y ahora lo usan ellos, así como usaron al Estado durante mucho tiempo, el discurso de los derechos, el como tú no me cumples, pero ¿cuánto de esto es su responsabilidad? ¿No hay la ley de los lobistas? ¿No ellos formaron parte de la política pública desde que se configuró el Estado? ¿No son parte de eso que critican? ¿Ellos no construyeron de la mano del país todo esto? Bueno, como no les funcionó, se empiezan a robar otras ideas, porque así funciona, así funcionan ellos. Como no pueden sostener su propio discurso, toman el de los demás. Entonces, aparecen funcionarios que siguen esta lógica por la simple razón de la subsistencia y apoyan estas nociones y abrazan estas causas dudosas con el único fin de favorecer a las mismas familias poderosas que han generado política pública fracasada en este país. Y entonces, lo único que estamos viendo es ellos mismos espejeándose en el fracaso, su, su regulación fue tan ineficaz que ahora, por ejemplo, tenemos el modelo sindicalista más impactante del siglo en los trabajadores de Amazon en Estados Unidos. Esto era impensable hace 20 años. El tema es que el Estado sirve, como lo dijo Bonazo, y el Estado sirve justo para esto, para concientizar la lucha de clases y dar herramientas a la base obrera, al proletariado, para ejercer sus derechos y exigirlos. Cuando se rompen las dinámicas, es decir, los capitalistas están siendo capitalistas. Como les dejó de ser útil la figura del Estado, ahora van por el anarquismo. Y cuando les deje de ser útil el anarquismo, seguirán usurpando otras filosofías sin realmente vivirlas. Yo me quiero impulsar esta idea de que son unos ladrones, no son libertarios, no están apelando a la libertad de nada, son ladrones y están apelando a su derecho a robar. Y hay que ser muy claros, porque si definimos de mejor manera lo que está ocurriendo, salimos de esta debacle de ¿y si será cierto que no debemos de pagar impuestos dado que las carreteras están rotas, dado que la inseguridad esto va a pasar, todos los sistemas democráticos tienen puntos de mejora. Y esto no quiere decir que debamos volvernos evasores fiscales como sí lo es Ricardo Salinas Pliego. Desde el 2012 sabemos que más de 2,000 millones de pesos la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo que tenía que pagar al fisco, que había evadido. Apareció en los Panama Papers, el señor mandaba dinero a paraísos fiscales para no tributar en México. Es decir, este señor tiene casi 30 años evadiendo al fisco y no con un sentido legítimo de la resistencia fiscal. No se está oponiendo pacíficamente a nada. Él incluso apela a la guerra, a la discriminación, a la homofobia. Está utilizando una herramienta de los movimientos de paz para generar caos. Esto es lo que verdaderamente está ocurriendo y yo creo que es necesario que lo leamos de esta manera, Jesús. Ahorita mencionabas, Ricardo, y también Federico, el secuestro muchas veces de los conceptos y de las palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de libertarios, era un concepto totalmente distinto al que lo tratan de aplicar ahora Salinas Pliego, Milei y otros, la gente de Vox y otro tipo de personajes. Y parten de lo que mencionaba Ricardo, Fede, la libertad de hacer lo que ellos quieran. O sea, no están defendiendo la libertad de la clase obrera, no están defendiendo la libertad de los medios de comunicación, no están defendiendo la libertad de las mujeres, no están defendiendo la libertad de las comunidades originarias, o como diría Santiago Taboada, las comunidades originales. Están defendiendo simple y llanamente la libertad de ellos por saquear, por robar, porque la ley no se les aplique y se atreven a, literal, al más puro estilo de la extrema derecha, a secuestrar, otra palabra, para el uso de la misma conforme a sus intereses. Vaya tema de que tocas, sí. Tú sabes que es una de mis preocupaciones centrales, de hecho, casi la que me ha orillado a mí a intentar meterme en la discusión pública desde mi modesta trinchera, lo digo siempre, y desde mis limitaciones teóricas, que a medida que uno más lee, más aprende, se da cuenta cuáles han sido los subterfugios de estas oligarquías a lo largo del tiempo para justificar narrativamente su codicia, por decirlo muy abiertamente.
Así es, estos nuevos libertarios que se han robado el término, muy bien lo señala ahora Ricardo en su intervención, eh, como se robaron el término de la anarquía, digamos. Hay que pensar, Marx hacía una crítica siempre del Estado burgués, diciendo que de alguna manera el Estado era un ensamble que protegía al burgués y que protegía un Estado de las cosas de explotación, ¿no? Y en ese sentido era un anarquista, porque proponía una disolución de las clases sociales y en algún momento la disolución misma del Estado, pero a través de un proceso de igualación de los ciudadanos, no de asimetría como estamos viendo ahora. Esta es una de las grandes diferencias entre el anarquismo capitalista de estos personajes y otros anarquismos libertarios que tenían como bandera principal, como objetivo principal, la igualdad, la libertad del individuo. Yo me pregunto, muy bien lo decías tú también en la exposición de tu pregunta, Jesús, eh, un poquito a qué se refieren con libertad, me doy cuenta a qué, y me gustaría que muchísima gente que compra estas ideas por lo menos las desafiara. El presidente López Obrador lo dijo muy bien con esta capacidad de síntesis que él tiene. Lo dijo, ¿qué libertad quieren? La libertad de el zorro en el gallinero. Y es eso un poco. Eh, ellos tienen una enorme contradicción, los que son anarcocapitalistas y por el otro lado defensores de la libertad absoluta del individuo, que es la de preguntarse, es una paradoja que se presenta cuando tú te preguntas en qué institución fomenta, promueve, defiende más la libertad, el mercado o el Estado. El mercado, tal como lo estamos viendo hoy, por supuesto, siempre las sociedades humanas son mezcla de uno y de otro, pero como banderas ideológicas hay que preguntarse qué representan en el día de hoy con la tendencia actual de nuestras sociedades. El mercado ha dado pie a los monopolios y los oligopolios, ¿qué son los oligopolios? Son los monopolios poniéndose de acuerdo en cuanto a precios, oferta de bienes y servicios para que sigan teniendo dos o tres corporaciones, eso, el monopolio de un bien o un servicio y por tanto el monopolio de la ganancia y la acumulación de capital correspondiente. El Estado, cuando dice, a ver, con sus leyes antimonopolios, por ejemplo, ahora hay una gran batalla en los Estados Unidos entre el Departamento de Estado y Apple, diciendo el Departamento de Estado que están todos, muchos de los, no todos, muchos de los aparatos que propone Apple, de sus iPhones, están construidos de determinada manera que solo pueden funcionar en el entorno Apple y eso viola la ley antimonopolio de los Estados Unidos. ¿Quién está dando la pelea por el consumidor? ¿La mano invisible del mercado, como decía Adam Smith, en una utopía capitalista que nunca hemos visto en la realidad? ¿O el Estado regulador? Entonces, cuando tú ves en nuestras sociedades donde creemos a veces que hemos dejado atrás la esclavitud, por ejemplo, que hay países en tantos lugares del mundo, y hablemos de nuestra Latinoamérica, donde el trabajador, la trabajadora se tiene que levantar muy temprano, subirse a un transporte que está muy lejos del lugar donde vive para realizar un trabajo muy mal remunerado y ha visto perder todas las prestaciones laborales a lo largo de estas décadas del neoliberalismo, vive una semi-esclavitud. Casi no tiene tiempo para el ocio, llega a su casa agotada, a tener que encima de todo preparar la comida a los niños que han venido de la escuela, para iniciar ese mismo ciclo de semi-esclavitud al día siguiente. Esa es la libertad. ¿Dónde está la libertad allí? ¿Y a qué los ha llevado a esa situación? Bueno, la instalación de un modelo político económico, del sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte, que finalmente es un darwinismo social, que es lo que defienden incluso ya hasta abiertamente algunos de estos personajes. Es decir, usted está condenado generacionalmente a un cerco de pobreza, la movilidad social ascendente no le va a favorecer, y ahí entra la falacia de la meritocracia, que yo siempre digo, pero claro, si usted le echa ganas y si tiene talento lo va a lograr usted como individuo, pero son generaciones y generaciones en estos círculos de pobreza que no logran romper el cerco. ¿Dónde está la defensa entonces de la libertad allí?
¿quién es el principal protector de la libertad? ¿El Estado que promueve derechos o el mercado que promueve monopolios? Eso es muy interesante de revisarlo. También hay otras dos axiomas, dos dogmas del anarcocapitalismo, uno que es la protección de la vida y la protección de la propiedad privada. La protección de la vida trae toda la hipocresía de los pro vida, que por un lado se preocupan por una célula o una mórula. Cuando el óvulo se fecunda, se empieza a reproducir, las primeras semanas no hay sistema nervioso, no hay dolor, no hay conciencia, es apenas, digo apenas y qué maravilla, es la magia de la existencia, por supuesto, pero todavía no podemos hablar ni siquiera de un ser sintiente, ¿no? Y esa mórula les preocupa mucho más que los millones de niños pobres que están sometidos a esa condición por los modelos económicos que ellos defienden. Y después está el tema de la propiedad privada. eh, Estos cuates definen la propiedad privada, pero definen un sistema, como decía yo en la primera intervención, donde la propiedad privada, los billetes que tienes en tu cartera, también son tu propiedad privada. Las pequeñas cosas que te puedes comprar también son tu propiedad privada. La transferencia brutal de capital de los sectores medios y bajos a los sectores más altos de poder económico concentrado es un atentado brutal a la propiedad privada. Entonces, ¿qué propiedad privada están defendiendo ahí? Y encima de todo, promueven, como hizo Alatorre, el esbirrito de Salinas Pliego, al que ya le tocó su cuota en el capítulo pasado de narrativas, vienen a decir, hay que defenderse ya, hay que armarse contra el Estado. Entonces, yo lo que le pido a la gente, y porque en las discusiones en redes veo mucho que el mensaje anarcocapitalista está aprendiendo, que hay mucha gente, hoy hay tantos chavos allá en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, que al defender a Trump, al Bolsonaro, a Milei, creen que están defendiendo a la libertad y sobre todo la libertad de ellos mismos. Yo lo que les propongo a las personas que piensan de esta manera es desafíen un poco estos dogmas y pregúntense, ¿dónde está hoy la defensa de la democracia? ¿Dónde está hoy la defensa de la libertad? ¿Está en este anarcocapitalismo que va a promover una mayor concentración de la riqueza? ¿Dónde está la defensa de la vida? Porque hay tanta gente que tiene condiciones tan paupérrimas y terribles de vida que sobre ellos también tendríamos que estar poniendo una serie de recursos, de energía y de dinero y de recursos y de energía social para solucionar su problema. Voy contigo, querido Ricardo. La libertad de que ya lo adelantabas en parte, pero por ejemplo, hoy vemos a Ricardo Salinas Pliego decir, como publicaron esta información, que además es pública, por cierto, según se está confirmando lo que da a conocer el gobierno federal, voy a demandarlos y voy a demandarlos porque a final de cuentas se van a tener que topar con el Estado de Derecho que él ha violentado cuando tomó las instalaciones de Canal 40, por ejemplo, solamente para citar un caso cuando mandó reprimir mineros para que no afectaran sus labores. Es decir, ¿de qué hablamos cuando presentamos este tema de la libertad y este secuestro de estos conceptos? Oye, Pues yo creo que lo expresó bastante bien Federico, es la libertad de violentar, de hacer lo que ellos quieran, de construir sus propias realidades, la libertad para evadir impuestos, la libertad para, como bien lo mencionaste, tomar del lado de Moreno Valle el Canal 40 y convertirlo en un emporio que además nos costó del erario. Parece que a este sujeto en particular se le olvida que su riqueza no es suya, sino se ha dedicado durante todos estos años al despojo. El espectro lo tiene concesionado, no es suyo. Es igual que el campo de golf. Es un permiso para que trabaje, no para que robe. Y podemos hablar abiertamente de esto porque efectivamente es público. De hecho, desde el 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo increpa y emite un criterio para que el señor pague 2,000 millones de pesos. Ahora la suma es más porque el Estado ha tenido que pagar abogados para obligarlo a pagar. Es decir, se tiene que invertir dinero para poder enfrentar a los abogados que este sujeto contrata para no pagar impuestos. No solo eso, el dinero en los paraísos fiscales que se le descubrió en 2022, si mi memoria no me falla. ¿Qué tributos no pagó?
con ese dinero? ¿Cuántas carreteras no construimos? ¿Cuántos hospitales se dejaron de construir? Porque el señor decidió que ese dinero estaba mejor en su bolsillo, porque da trabajos, pero ¿en qué condiciones da trabajo? A mí me gustaría escuchar de la voz de una persona que trabaja en Electra, ¿no? ¿Cuánto le pagan la hora? Si tiene seguridad social, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿No los sentenció a muertes? ¿Cómo vamos a detener la producción? ¿Cómo voy a dejar de recibir yo dinero y proteger a la base trabajadora si yo debo de tener la libertad de la riqueza? Pues es su libertad, están defendiendo su libertad, su construcción de la verdad, y aquí se vuelven, otra vez, eso es un discurso narrativo. Por eso es tan dudosa la participación de Azteca en todo esto, es tan dudosa la participación del sujeto con bigotes, que ya es nuestro cliente favorito en este programa, parece. A la torre no solo intentaba increpar a la población a las armas, también fue el vocero de los supuestos libros comunistas. El único libro comunista que yo conozco está acá, y no es un tomo fácil de leer y no es para primaria. Y ojalá nos lo entregaran en la primaria para entender un poco de economía política y entender conceptos como el plusvalor, la transferencia de valor, que es con lo que esa gente se hace rica, con nuestra base trabajadora, con nuestros obreros, con nuestros campesinos. Esa gente se llena las bolsas de dinero, con nuestro tiempo de vida. Nosotros no gastamos dinero. La fetichización de la moneda nos despoja de nuestra realidad, y lo que estaba diciendo Bonazo me parece imprescindible, sobre todo en un programa como este, porque no, no nos pagan con oro, no nos pagan con diamantes, nos pagan con algo que ellos acuerdan lo que vale, y cada vez vale menos para que lo suyo valga más. Es decir, modifican incluso las estructuras económicas para que... ¿Quiénes se enriquecieron durante la pandemia? ¿Quién padeció las muertes? ¿Quién padeció la carga fiscal? ¿Y quién se volvió más rico? Los más ricos. ¿Por qué pasa esto? Porque a pesar de que las vacunas se pagaron con dinero del erario, se privatizaron. Pfizer no quiso liberar la patente. Y entonces los mismos millonarios se enriquecen con las crisis. Esto no, y a ver, también hay que hacer una pausa, porque luego de ahí salió un discurso medio raro de que la gente no se debía vacunar. No nos pongamos anti-vax, por favor. La salud pública es un derecho obrero y necesitamos tener información científica al respecto. Y bueno, lo que es cierto es que esta cúpula va a aprovechar todas las crisis sociales con el único objetivo de seguir enriqueciéndose. ¿Cuál es la contradicción del capital y por qué es importante tener esto? Que al final del día ellos mismos se comen entre ellos mismos. Porque va a llegar un momento en el que Salinas Pliego, con esta libertad absoluta que está buscando, tenga tantos o más recursos que Elon Musk. Y al final del día, entre ellos se van a tener que asesinar, porque al final lo que están buscando es seguir acumulando capital. Es decir, es codicia. Federico creo que estuvo maravilloso en la primera parte del programa, porque lo define con la palabra que es. El capitalismo es codicia, es avaricia, es ambición. Es esta idea absurda de que los recursos naturales son infinitos y de que esta gente se cree mejor que las demás personas, y entonces por nacer en donde nació, porque Salinas Pliego, igual que Claudio X González, no son empresarios, son herederos en el mejor de los casos. Ellos no emprendieron nada. A Ricardo Salinas Pliego en 1982 le entregaron ya Grupo Electra. Él no construyó nada. Él va a trabajar toda su vida por sostener el status quo que le permitió a su padre generar el emporio, al igual que Claudio X González. Él no está emprendiendo nada, él en el mejor de los casos es accionista, pero no tienen la capacidad ni intelectual, ni moral, ni física de tener un emprendimiento. Esto es una cosa compleja, y creo que también en esa parte Federico tenía razón. Yo creo que este es el programa en el que te doy la razón en todo, Federico, pero es que así es. La capacidad de emprendurismo o emprendimiento, porque luego hay una discusión sobre esa palabreja que es muy compleja, requiere de justo brincar del capitalismo primitivo, es decir, tener dinero
a partir de tu capacidad de producción, tu capacidad física, a el utilizar el tiempo de otras personas para capitalizarse con el tiempo y la capacidad de producción de otras personas. Ese es el plusvalor. Y entonces, esta gente cree que por haber nacido con más dinero que otras personas y poner a trabajar a otras personas, los vuelve superiores, es fascismo. Termina en fascismo y el fascismo termina en conflicto. ¿Por qué? Porque no hay recursos naturales suficientes, porque termina en explotación laboral, en nuevas formas de trata de personas, porque es trata. Al final del día, si no tienes tiempo para sentarte en un parque con tu familia y hacer las labores del hogar junto con tus labores de trabajo, estás en una situación de trata. Es así de simple. La explotación ha tenido modificaciones y las causas laboristas son importantes justo por eso, para que entendamos la dinámica relacional entre el trabajo como obrero y la dinámica laboral entre el trabajador y su familia. Todas las relaciones humanas son trabajo, todas. No, no solo trabajamos en el checador, en la oficina, con la computadora, trabajamos escuchando a nuestras parejas, a nuestros amigos, dándonos consejos, y todo esto se va perdiendo porque un par de sujetos que tuvieron la suerte de nacer en el lado correcto del mundo o en el lado capitalizado del mundo, creen que por esa circunstancia, es decir, el genoma los vuelve merecedores del reparto fiscal, el reparto equitativo fiscal, que también ya lo mencionó Federico. Y entonces, ¿a qué le temen? Justo a eso, a que caigamos en la conclusión en que nuestros ríos están contaminados, nuestros bosques están deforestados, nuestros montes están invadidos por la minería y las poblaciones que colindan o circundan a estos territorios están siendo despojadas, y este fenómeno ya ocurre también en las urbes. Esta planeación del desarrollo urbano, que así lo tipificaron, ya fracasó. Pues estamos hablando de derecho a la vivienda, esos son las UPRES, esos son los movimientos urbanos populares. El entendimiento de que la gente que trabaja en las oficinas que están en el centro, por el elevado costo del valor de la propiedad, al no ser equidistante a la capacidad de acumulación de riqueza de la base trabajadora, los va expulsando a las periferias. Y entonces ya usas 2 horas de tu vida para llegar al trabajo, que no te cuentan como trabajo, pasas 8 horas en el trabajo y otras 2 horas para regresar a tu vivienda. Y entonces pasaste 12 horas del día solo en hacer rica a una persona. Y esto eventualmente a la gente la va a cansar. Y eso es la causa comunista. Eso es a lo que le tienen tanto miedo a esta gente. Miedo a final de cuentas al sector obrero, a lo que es la conciencia de clase, a la justicia social. A final de cuentas, durante mucho tiempo, mi querido Federico, el discurso meritocrático ha sido parte esencial también, por supuesto, de estas fortunas, porque es emanado incluso de sus propios medios de comunicación, el famoso echeleganismo por parte de los empresarios que te piden incluso ponte la playera de la empresa, pero cuidado, no te pongas la playera con tus compañeros, sino que pasa sobre tus compañeros. ¿Qué pasa con este tipo de mensaje también, que ya lo hemos abordado, pero cómo entender el mensaje por parte de estos ricos en torno a las clases obreras? Y sobre todo, ¿por qué se las compran algunos Eh, integrantes de la clase obrera? es. ¿Por qué se las compran? Esa es la gran pregunta. Entre otras cosas, se las compran porque Goebbels sigue teniendo razón. Goebbels, el gran propagandista nazi, le recordamos a la audiencia que decía que se puede repetir una mentira 1000 veces hasta que se convierte en verdad, verdad entre comillas. Vivimos la época de la posverdad y si insistes mucho desde muchísimos medios de comunicación e incluso de otras expresiones culturales, el cine ha sido una de las mayores herramientas de propaganda de un modelo de vida estadounidense. Sobre todo, por ejemplo, nos ha vendido el cine gringo que ellos pelean por la democracia y la libertad en el resto del mundo contra las tiranías que azotan al mundo, cuando en realidad muy pocas veces hemos visto en un Hollywood que hay que decirlo, está cambiando,
denuncias a las verdaderas razones que se esconden detrás de la narrativa de The Freedom and Democracy, son las imperiales y las coloniales, la expropiación de los recursos naturales de aquellos países que invado y además ciertas batallas de orden ideológico. Lo que le han hecho a Cuba no tiene que ver con que quieran el azúcar cubana, tiene que ver, aunque parece que hay petróleo en aguas cubanas, así que ojo, pero más bien a lo largo de estas décadas el gran bloqueo comercial a Cuba, este intento de asfixia a un proyecto social diferente que no es el de ellos, tiene que ver con un capricho y una pataleta muy ideológica. No sé por qué me desvié hacia los Estados Unidos, pero bueno, porque es una prueba más también que entre los individuos y entre las naciones se dan estas relaciones de explotación y de subordinación. Eh, el que sepa vender mejor la narrativa va a ganar tiempo y espacio. Hoy vemos, por ejemplo, esto yo lo he comentado ya antes, pero creo que vale la pena recordarlo, cómo se fracturó la narrativa del Likud israelí, del partido de Netanyahu, del sionismo moderno genocida, cómo perdió terreno, cómo lo está perdiendo, porque existe el aparato este que tenemos aquí. Este aparatito, al poder enviar información en tiempo real, al enviar los videos que toma la gente de las mezquitas, los hospitales, los centros de refugiados, bombardeados inmisericordiamente por los F-16 de Israel, pagados otra vez por los Estados Unidos, llega esta información más rápido que la instalación de la narrativa, que principalmente la de Israel es, nos te estamos defendiendo. ¿De qué te estás defendiendo? ¿De los niñitos que estás matando de hambre? No te estás defendiendo de eso. Tú tienes un plan genocida y de exterminio de una población, de una etnia, también para apropiarte de todos los recursos que hay en la Franja de Gaza, en el West Bank y en otros lugares donde los palestinos todavía reclaman cada vez con más desesperación su derecho a existir. Entonces, vemos que el que gana la narrativa obtiene réditos políticos. Y la narrativa narcocapitalista, hay que admitirlo, está dando una batalla brillante. Apela a términos que a la gente le llaman mucho la atención, que como libertad, como propiedad privada, como derecho a emprender. ¿Cuál es la trampa ahí? Antes de hablar de la trampa, quiero mencionar muy rápidamente que por qué tienen pasto para alimentarse estas narrativas. Y aquí hay que hacer una autocrítica. La autocrítica la tiene que hacer la izquierda, la autocrítica la tiene que hacer la democracia liberal, la autocrítica la tiene que hacer un institucionalismo abstracto que considera que las instituciones son un fin y no un medio. Cuando las instituciones son cooptadas por ciertos intereses facciosos y no cumplen con su mandato constitucional, cuando la democracia no le resuelve la vida cotidiana a la gente y la gente ve cómo esto, cómo su vida cotidiana va descendiendo en derechos y en calidad, cuando la izquierda, por mantenerse en el poder, comienza a ceder demasiado su ideario y termina diluyendo su identidad y llevando a cabo una agenda de centro inocua que no termina modificando el statu quo, la población, los de siempre, perdón por la expresión, pero no hay nada más claro yo que hablar de los jodidos de siempre, la gente que está sumida en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la falta de destino y de futuro, se enoja profundamente. Entonces, ¿qué viene? Viene el gran comunicador de derecha a decirte, no, yo soy el que te va a librar de esa casta, los políticos, que son los que han causado que tú estés así. Y entonces le quitan de en medio de la ecuación a este desesperado social el poder económico. Al hablar de la casta de los políticos ya no se cuestiona quién está detrás, porque los políticos son en la mayor parte de las veces marionetas del poder económico. Pero entonces, si tú quitas al autor intelectual del problema real de la simetría social, que es la que lleva a esta gente a protestar, y le pones un estigma, los políticos, o luego los zurdos, o los comunistas, y toda esta serie de estigmas que lo único que sirven es para que mucho de este enojo social vuelque allí como chivos expiatorios su frustración personal, sin preguntarse qué es el comunismo, existe el comunismo, existió el comunismo alguna vez, por qué el comunismo es el diablo, por qué el socialismo es el horror, porque
desafiar con preguntas estos dogmas instalados por la narrativa de la derecha es mucho menos fácil de lo que parece. Ahora, podemos apelar a ejemplos. Hay sociedades donde están felices de pagar el 50% de su ingreso en impuestos, como las sociedades escandinavas, que hoy salía una lista de los 10 países más felices del mundo, ahí están todos, los escandinavos, todos, desde Finlandia, que espero que no entre a la OTAN porque sería una catástrofe, Noruega, Suecia, Dinamarca. Es verdad, hay condiciones históricas, socioeconómicas, culturales que permitieron este acuerdo social de los países escandinavos, pero donde hay muchísimas medidas socialistas, muchísimas. La gente que hoy piensa que el socialismo es el mal y que los impuestos son el horror, si revisa lo que ocurre en los países escandinavos, que son los países con más altos indicadores de felicidad y de satisfacción vital, se encontrarán con sorpresas. Allí la gente paga muchísimos impuestos, es verdad. Hay un Estado que no se roban los impuestos, sino, es decir, no hay gobiernos que usan al Estado para robarse los impuestos, sino que los usan realmente. Y la ciudadanía los paga contentos, pero no necesita acudir a la iniciativa privada para resolver sobre todo aquellos servicios que están relacionados con los derechos, la salud, la educación, el derecho al ocio. Entonces, hemos visto yo a lo largo de este programa magnífico, he visto que es un tema muy complicado y lleno de subtemas, ¿no? Que es el Estado, que es la democracia. Muy bien, me gustó lo que dijiste, Rick, al principio, de dónde está, qué es el anarquismo verdadero, el libertarianismo antiguo. eh, y son todos términos que, como ha visto la audiencia, a nosotros algunos también se nos escapan. Yo hablo por mí sobre todo. Hay que tener mucha formación política para examinarlos desde las categorías de la sociología, desde la politología, pero sí podemos, como ciudadanos, aunque no seamos expertos en estos temas, podemos desentrañar qué está en juego. Está en juego un modelo de sociedad egoísta, de darwinismo social, de sálvese quien pueda, donde las oligarquías de siempre van a seguir acumulando el poder económico y político, o un desafío a ese esquema de parte de un modelo de sociedad solidaria, donde digamos, no, hay que redistribuir la riqueza, y si parte de esa redistribución es con planes sociales, bienvenidos los planes sociales universales. Es una manera donde a través de la Constitución podemos decir, mire, usted gana mucho, no le queda de otra, por el bien suyo, por el bien de todos, primero los pobres, por el mismo bien suyo de usted, señor rico, se le va a incendiar esta sociedad donde usted quiere vivir, como no redistribuya un poco la riqueza. Entonces, ahí están enfrentados el egoísmo con la solidaridad, el individualismo contra el sentido de la cooperación, la competencia que nos vende a vender Cayetana, de que es la única salida, el individuo que compite contra el individuo que coopera. Son esquemas de filosofía de vida incluso que los ciudadanos de a pie, como el que les habla, podemos tener los elementos suficientes para confrontar. Y yo invito a la audiencia a que revise lo que muchas voces muy inteligentes están discutiendo en este momento sobre el tema. Juan Carlos Monedero, este politólogo español, que tiene muy clara la discusión sobre estos términos. El mismo Pablo Iglesias, que viene a la UNAM ahora. Nuestro querido anfitrión Jesús Escobar, que es un hombre que además de ser un estupendo periodista, es un excelente, a pesar de su modestia, un excelente analista también, el querido mismo coanfitrión de este programa, Ricardo Valderas. Es decir, entre todos tenemos que pensar qué modelo de sociedad queremos y decirle a los ricos, no está mal la riqueza en sí, lo que está mal es la codicia, la acumulación y la crueldad con la que ustedes acompañan sus narrativas. No hace falta ser cruel, querer humillar al otro, tirarle en cara que tienes 20 yates y que el otro se desnoma todas las mañanas para poder llegar a un bolillo nada más. Esa crueldad es inmoral, es innecesaria, hay que denunciarla y hay que estar por razones éticas elementales en contra de ella. Creo, Rick, cierro contigo, mi hermano. Híjole, es que Federico está tan arrasador que lo único que se me ocurre al escucharlo es un viejo poema que tenía mucho, y de hecho volteé justo por eso, me recordaste a los nadie, sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadie con volverse rico, que un día cualquiera la suerte les llueva cántaros. Es muy bello y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, este debate discursivo y narrativo que tiene Galeano respecto a qué
qué relación tenemos con la riqueza y cómo nos construye. No seamos las pulgas que sueñan con comprar un perro, sepámonos pulgas y somos pulgas y disfrutemos nuestra existencia. Creo, y creer es un acto de fe, no es un pienso, es un creo, que solidariamente debemos justo apelar a la construcción cívica, a la denuncia de estos actos inmorales que son tan atroces para la humanidad. Las metas globales para mitigar el calentamiento global fracasaron y fracasaron por la codicia de la industria, por no detener la hiperproducción de petróleo mundial. Y, y esto tiene mucho que ver con justicia social y repartición de riqueza, porque le pedían, por ejemplo, a los petroleros de Brasil que desaparecieran las refinerías de la noche a la mañana, pero era una economía emergente de la que dependía mucha gente y que de la noche a la mañana destruyeron comunidades enteras mientras habían pasado casi 2 siglos de enriquecimiento del norte global contra los 10 o 7 años que fueron de producción brasileira de hidrocarburos. Eso sí, Estados Unidos compraba bonos de carbono a América Latina para seguir hiperproduciendo a sabiendas que estaban contaminando, y es a lo que me refería en un inicio, que a lo mejor no fui tan claro con que esta gente genera sus propios protocolos, y cuando sus protocolos fracasan, es que voltean a otros usurpan narrativas para poder justificar lo que hicieron. Y esto aplica en todos los niveles. Entonces es necesarísimo más que nunca lo que está diciendo Federico. Denunciemos la falta de ética, denunciemos cuando un personaje como Ricardo Salinas Pliego y su esbirro tienen comportamientos psicópatas que están llamando a las armas. Esta discusión la tuvimos en la comida y le dije a Federico, creo que si una simpatía tengo con el obradorismo es esta ansiedad casi poética de una revolución de las conciencias. Nadie quiere más armas. Nadie quiere salir a la calle a ver sufrimiento. Creo que ya pasamos por mucho. Ya las revoluciones armadas, ahí yo no coincido con los movimientos trotskistas, por ejemplo, ¿no? Creo que tenemos que pensar en una manera civilizada y no violenta de comunicarnos y construirnos a nosotros mismos. Y creo que la ruta es esta: denunciar cuando alguien está difundiendo criterios antisociales, como lo está haciendo Ricardo Salinas Pliego y todo su equipo de comunicación, y comunicarnos entre las personas que sí podemos tener una relación más cívica para saber qué vamos a hacer frente a esto. Me parece muy valiosa la invitación de Federico a compartir, a discutir cuáles son las otras rutas. Si ya sabemos que el mundo global tiene un interés que funciona con base en las decisiones de una pequeña cúpula, ¿cómo vamos a articularnos nosotros para poder coexistir en este mundo y en esta realidad tan horrible en la que nos tocó vivir? Yo, como siempre, quiero agradecerle a ambos, Federico Bonazo, Ricardo Valderas, su aportación en narrativas, y a ustedes, amigos y amigas, que nos dejen su comentario, su like, que compartan este video y, por supuesto, que se suscriban al canal y que estén pendientes de narrativas cada semana. Fede Bonazo, Ricky Valderas, muchas gracias. Abrazo, queridos. Abrazo a la Gracias, audiencia. hasta luego. Y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.